Bien, como quedamos en el video anterior, teníamos que visualizar por qué cuando hallábamos al límite de la función con x tendiendo a más o a menos infinito, y ese límite me daba una constante, un número real, por qué eso indicaba que la función debía tener una asíntota horizontal. Bueno, eso lo interpretamos gráficamente en el esquema que tenemos acá. En el caso de tener una asíntota horizontal, el límite de la función con x tendiendo a más o a menos infinito me va a dar una constante k, un número real cualquiera, y como ya observamos, a partir de este resultado podemos afirmar que la función tiene asíntota horizontal, que se trataría de la recta R cuya ecuación es y igual k, donde este k es este mismo número que está acá. Entonces, interpretamos eso gráficamente. Por ejemplo, acá abajo, en este caso, supongamos que tenemos esta recta horizontal que corta el eje de valores funcionales en el numerito k, que al límite de la función, por ejemplo con x tendiendo a más infinito, para representar esta parte que está acá, sea el número k, quiere decir que a medida que la variable x crece sin tener cotas superiores, los valores funcionales se van a ir aproximando al número k, como tenemos señalado acá, o por abajo o podría ser por arriba también, porque eso no lo indicamos. Este arco de curva que tenemos acá representaría el caso en que este límite k fuera por valores menores que k. O sea que este sería el comportamiento de los valores funcionales. Si no fuera así, si este límite me da un número k, pero por valores mayores, es decir, que los valores funcionales se acercan al número k por arriba, esta línea punteada que está acá sería la manera correcta de representar gráficamente ese límite. ¿Ah? Pero bien, ¿cómo realmente podemos creer o visualizar con mejores elementos que efectivamente esto pasa así? Bueno, si nos planteamos, por ejemplo, un valor x sub 1, un valor x sub 2, un valor x sub 3, un valor x sub 4, en la sucesión de valores numéricos que toma nuestra variable x, mientras tiende a más infinito, lo que debería ocurrir entonces es que a medida que vamos aumentando de valores numéricos, los valores funcionales que ponemos acá, este sería f de x sub 1, este que está acá, este otro sería f de x sub 2, y así sucesivamente, se van acercando al número acá por arriba, lo cual implica este comportamiento, esta sucesión de puntitos que están acá, que están sobre un trozo de curva que va creciendo y que no puede cortar a esta recta, porque en realidad lo que estamos diciendo es que la función tiende al número k, pero que no accede a ese límite, no accede a ese valor numérico. Entonces, de esta manera visualizamos cómo el hecho de que el límite de la función con x tendiendo a más infinito sea un número real k, o bien deberíamos representarlo por un sector de curva de esta manera o por un sector de curva de esta forma. En cualquiera de las dos opciones, naturalmente la distancia entre los puntos del gráfico y la recta horizontal por K tiende a cero, lo que es coincidente con la definición de asíntota, una recta respecto de la cual la distancia de los puntos del gráfico a ella sea un infinitésimo, tienden a cero. Fíjense que lo mismo pasa de este lado, que sería la representación en el caso de que este límite me diera acá también cuando x tiende a menos infinito. Así que de esta manera tenemos una interpretación gráfica de este resultado que está acá, lo cual nos muestra claramente por qué cuando este límite es un número real, el gráfico de la función tiende a recostarse sobre una recta horizontal que corta el eje de valores funcionales justamente en este numerito de efecto. Por eso decimos que tenemos en ese caso una asíntota horizontal. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de tener asíntota oblicua? Obviamente, en este caso, estábamos frente a la situación de que el límite de la función, el límite de la función para x tendiendo a más o a menos infinito, nos daba infinito. Entonces, en este caso decimos que, como este límite no es un número real, no pasa esto, no tengo asíntotas horizontales. Y en ese caso decíamos que podría haber una asíntota oblicua. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que efectivamente hay una asíntota oblicua
a los efectos de interpretarlo gráficamente. ¿Tá? Entonces, observemos ahora este otro gráfico que tenemos en el pizarrón, en el cual tenemos nuestro sistema de coordenadas, el gráfico en rojo acá de una función f de x, que a medida que x tiende a más infinito, este gráfico tiende a ir recostándose sobre esta recta oblicua, que sería la representación de la asíntota oblicua de esa función, en este caso con x tendiendo a más infinito. Observen que independientemente de que x tienda a más infinito y que la función se vaya pegando sobre esta recta es fija, ella no se mueve, no depende de la variable x, y por lo tanto este ángulo que forma esa recta con el eje de las x es constante, va a tener un valor determinado, pero que no va a variar, ¿tá? Porque en realidad lo que varía son los valores funcionales que se van recostando sobre esta recta, pero esta recta es siempre la misma, es fija, es una recta fija. Bien, entonces como esta recta es asíntota oblicua, de acuerdo a la definición de asíntota, ¿eso qué quiere decir? Que la distancia de los puntos del gráfico a la recta tiene que tender a cero, en este caso a medida que x tienda más infinito. Hemos representado aquí, para una cierta abscisa, un cierto valor de x, un punto P que está en el gráfico de la función. ¿Tá? Entonces, en este caso, este punto P, yo quisiera determinar en el gráfico la distancia de este punto P a la recta R. Para eso debo trazar una recta auxiliar, por P, perpendicular a la recta R, lo que me determina aquí en la intersección con la recta R del punto Q. Como decimos acá, Q es la intersección de la recta R, mi asíntota oblicua, con la recta N, que es una recta perpendicular por este punto P a la asíntota. O sea, acá tengo un punto rectángulo que sería el RQP. R también es un punto de la asíntota, pero es el punto de la asíntota que tiene la misma abscisa que P. Porque ustedes saben que yo estoy acá en X, subo hasta el gráfico, tengo P, sigo subiendo por allí y ahí tengo el punto de la asíntota, R mayúscula. Estos dos puntitos, tanto R como P, tienen la misma abscisa. ¿Ah? Y bueno, naturalmente la distancia del punto P a la recta R coincide con la medida del segmento PQ, ya que la distancia de un punto en una recta se mide a través de trazar por ese punto una perpendicular a esa recta, ubicar el punto de intersección y considerar la medida de ese segmento de recta. Así que la distancia del punto P a la recta R, como indicamos acá, es la medida del segmento PQ, y por lo tanto, como la recta R como la recta R de la ecuación y igual m por x más n es asíntota oblicua de f de x, en este caso para x tendiendo a más infinito. Entonces, lo que tiene que pasar es que el límite de la medida del segmento PQ, a medida que x tienda a más infinito, este límite tiene que ser cero. Por la definición de asíntota. Fíjense ustedes que decir el límite de PQ igual 0 cuando x tienda a más infinito es tomar este segmentito que está acá y irlo desplazando, siempre perpendicular a la recta R, e ir considerando las medidas. Obviamente las medidas de todos esos segmentos, como esta recta se va recostando sobre la recta R, va a tender a cero. ¿Tá? Estamos suponiendo, naturalmente, que esta recta, como decimos ya de la ecuación y igual m por x más n, es la asíntota oblicua. En este caso para x tendiendo a más infinito. Bueno, pero ¿cómo determinamos ahora si efectivamente esta regla existe o no? ¿Cómo hacemos para que pueda haber asíntota oblicua? Pudiéramos transformarlo en sí hay o un no hay. Bueno, esto pasa por lo siguiente. Como ustedes ven, la ecuación de la recta es una ecuación lineal en dos incógnitas, x e y, de primer grado, con sus coeficientes m y n. Escrita así, la ecuación como y igual un polinomio de primer grado en x,
Este coeficiente m que está acá, este que está acá, es el coeficiente angular de la recta R, o la pendiente, que es la tangente trigonométrica de este ángulo. O sea, m es el coeficiente angular de R. ¿Cómo? Es la tangente trigonométrica del ángulo alfa, el ángulo que la recta R forma con el eje de las X. ¿Está? Aquí en este dibujo hemos indicado que este ángulo alfa que está acá y este ángulo alfa que está acá son el mismo ángulo. Es muy fácil ver que sí. Observen ustedes que acá tengo un ángulo recto, este ángulo es alfa, así que este que está acá no puede ser otro que 90 menos alfa. Vamos a escribirlo. ¿Está? Alfa 90, y este tiene que ser 90 menos alfa para que la suma de los tres me dé 180. O sea que este que está acá, este es 90 grados menos alfa. Ahora, acá tengo un ángulo recto. Entonces, si a 90 menos alfa le sumo 90, para que esa suma con este tercero que está acá me dé 180, este tiene que valer alfa. ¿Está? Bien. En cualquiera de los dos casos, el coeficiente m, de la ecuación de la asíntota, representa la tangente trigonométrica de ese angulito que tenemos así, que como decíamos hoy es fijo, porque la recta R es fija, no se mueve. El otro coeficiente de la ecuación de la asíntota m, este que está acá, este se llama ordenada en el origen. Es la ordenada del punto de intersección de la recta R con el eje de valores funcionales. Esta recta corta aquí, en este punto, al eje de valores funcionales, la medida de este segmento que está acá, este es este coeficiente que está acá. Entonces, si nosotros pudiéramos hallar algún mecanismo para calcular este coeficiente m que está acá, el coeficiente angular, y este otro, m, la ordenada en el origen, entonces tenemos la ecuación de la asíntota oblicua y naturalmente que existe una asíntota oblicua, la hay, y la estamos confirmando y la estamos determinando. Así que todo nuestro empeño para que pueda haber asíntota oblicua se transforme en un hay y poder determinar la ecuación de esa asíntota oblicua pasa por desarrollar alguna mecánica en donde podamos calcular estos dos coeficientes, tanto el coeficiente m como el coeficiente m. Entonces, hacia ahí vamos nosotros y vamos a visualizar eso en el siguiente video, para lo cual voy a tener que hacer un poquito más de espacio en el pizarrón. Bien, entonces ahora tratemos de, a partir de los elementos que tenemos acá, ir tratando de deducir igualdades que nos permitan arribar a algún mecanismo, algún tipo de fórmulas a través de las cuales pudiéramos calcular estos coeficientes que tenemos allí en la ecuación de la asíntota. Entonces, lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Si ustedes se fijan en el triangulito PQR, el triangulito PQR, este triangulito es rectángulo en Q. Entonces, en ese triángulo, el coseno del ángulo alfa está dado como cualquier coseno en función de los lados de un triángulo rectángulo, como el cociente entre el cateto adyacente al ángulo sobre la hipotenusa. En este caso, fíjense que la hipotenusa es el segmento PR que está acá, y el cateto adyacente al ángulo alfa es el cateto PQ. O sea que esto sería la medida del segmento PR, perdón, la medida del segmento PQ, que es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que es el segmento PR. De esta igualdad, podemos despejar el segmento PQ y escribir que el segmento PQ, la medida del segmento PQ, es exactamente igual a la medida del segmento PR por el coseno del ángulo alfa.
Y como sabemos que el límite de la medida de PQ cuando x tiende a más infinito es 0, podemos sustituir aquí PQ por PR por coseno de alfa, y entonces nos va a quedar que el límite con x tendiendo a más infinito de la medida de PR por el coseno del ángulo alfa, esto tiene que ser 0. Ahora bien, como decíamos hoy, la recta R es fija, no varía, este ángulo es constante. Y como es una recta oblicua, este ángulo alfa no vale 90 grados, que sería el caso en el cual el coseno sería 0. Como alfa es menor de 90 grados, el coseno de alfa, esto es un factor constante, pero es distinto de 0. Entonces, para que el límite de este producto me dé 0, lo que tiene que pasar es que el segmento PR, la medida del segmento PR, tiene que tender a 0. Algo que gráficamente también lo vemos, porque si este segmentito que tenemos acá en el sentido vertical lo vamos desplazando paralelamente, todos los segmentos verticales se van achicando también, y es fácil ver que van a tender a 0. Así que acá lo que estamos haciendo es justificando esa sensación visual. Entonces podemos escribir que el límite con x tendiendo a más infinito de la medida del segmento PR, esto tiene que ser 0. Ahora bien, el segmento PR es un segmento paralelo al eje de valores funcionales, y naturalmente que la medida de este segmento coincide con la medida de este otro segmento que tenemos acá, sobre el eje de valores funcionales. Y la medida de este segmento, como la medida de cualquier segmento, se obtiene haciendo la diferencia entre el extremo menos el origen. El extremo acá es y de x, que es el valor de y que está dado por la ecuación de la recta, porque R está en la recta y por lo tanto su ordenada viene dada por esta ecuación que tenemos acá, y acá en la ordenada de P es f de x. Quiere decir entonces que lo que tenemos aquí es lo siguiente: la medida del segmento PR se puede expresar como y de x menos f de x, con esta y de x determinada por la ecuación de la recta, o sea, podemos sustituirla en la expresión entre paréntesis m por x más n. Esto menos f de x es igual a la medida del segmento PR. Bien, una vez que tenemos esa igualdad, lo que vamos a hacer ahora es dividir ambos miembros de esa igualdad por x, y una vez que después que hacemos eso, vamos a tomar límites a cada lado de esa igualdad para x tendiendo a más infinito, que es cuando esta recta es asíntota oblicua de la función f de x. Entonces, si dividimos acá miembro a miembro por x, nos va a quedar m por x dividido x más n dividido x menos f de x, todo sobre x. Y esto tiene que ser igual a la medida del segmento PR, también, esto dividido x. Entonces ahora, a cada lado del signo igual, tomamos límites. Entonces, fíjense acá que tengo m por x sobre x, acá las x se simplifican. O sea que este término que está acá, en realidad, es simplemente m, el coeficiente angular de la asíntota oblicua. Entonces, me va a quedar el límite de m, con x tendiendo a más infinito, más el límite de n sobre x, con x tendiendo a más infinito, menos el límite, también con x tendiendo a más infinito, de f de x sobre x. Y esto tiene que ser igual al límite de PR sobre x. O sea que esto tiene que ser igual al límite, con x tendiendo a más infinito, vamos a borrar un poco esta recta, de la medida del segmento PR, todo sobre x. Ahora bien, ¿cuánto vale este límite que tengo acá? La medida, el límite de PR sobre x. Bueno, el límite de PR es 0. O sea que este numerador que está acá, este numerador tiende a 0.
Y este divisor que está acá tiende a más infinito. Entonces, algo que tiende a cero dividido algo que tiende a más infinito, eso me da cero. Ese límite es cero. Por otro lado, este límite que está acá es igual a m, porque m es el coeficiente angular de la asíntota oblicua y por lo tanto es una constante. Y el límite de toda constante es esa misma. Este otro límite que está acá es el límite de una constante sobre algo que tiene infinito. Bueno, todo este límite que está acá me va a dar cero. Entonces, ¿cómo queda esta última ecuación? Quedaría así. Acá, en vez del límite de m, ponemos m. Después, esto es cero, así que no pongo nada. Tengo que poner m menos el límite de f de x, todo sobre x, con x tendiendo a más infinito, y esto me tiene que dar cero. ¿De dónde puedo despejar m de acá y decir que m viene dada por el límite, con x tendiendo a más infinito, de f de x sobre x? Bueno, esta igualdad que estoy recuadrando ahora es la que nos permite, una vez que tenemos la función, calcular el coeficiente angular de la asíntota oblicua. Lo que hoy decíamos acá, deberíamos, para saber si hay asíntota oblicua o no, tenemos que ser capaces de calcular estos numeritos que están acá. Si efectivamente estos números los podemos calcular, es porque hay una ecuación de una recta que es asíntota oblicua. Y bueno, teníamos que tratar de hallar un mecanismo para calcular estos coeficientes, tanto m como n. Lo que tenemos ahora en el pizarrón es una fórmula a través de la cual yo voy a calcular ese coeficiente, este que está acá. O sea, el coeficiente angular de la asíntota oblicua. ¿Qué nos queda por delante? Ver una fórmula similar donde pueda calcular esta otra constante, la ordenada en el origen de la ecuación de la asíntota oblicua. Entonces, a los efectos de hallar esa fórmula, vamos a volver a considerar esta igualdad que tenemos acá, esta, y de esta igualdad que tenemos acá, voy a despejar m. Entonces, voy a poner en esta ecuación un asterisco que está acá, asterisco, y venimos acá con asterisco. Entonces voy a escribir que el asterisco despejo n, y entonces n me queda como paso esto para allá y paso este otro término para allá, porque n es f de x menos m por x. Bueno, más PR, más la medida de PR. Ahora, a cada lado de esta igualdad, vuelvo a hacer lo mismo con m. Tomo límites con x tendiendo a más infinito. Entonces me va a quedar así. El límite con x tendiendo a más infinito de n. Esto tiene que ser igual al límite con x tendiendo a más infinito de f de x menos m por x, más el límite con x tendiendo a más infinito de la medida de PR. Bien, pero la medida de PR, el límite de la medida de PR, con x tendiendo a más infinito, ya sabemos que es cero. Quiere decir que este límite que está acá, este es cero. Y este otro límite que está acá, como n es una constante, es n. Por lo tanto, deduzco entonces que el coeficiente n, o sea, la ordenada de origen, la vamos a determinar a través del límite con x tendiendo a más infinito de la función f de x menos de la expresión m por x. Y recuadramos ahora esta otra fórmula que tenemos acá, que es la que vamos a usar a los efectos de determinar ese segundo coeficiente de la ecuación de la asíntota que estamos determinando, o que queremos determinar. Una vez que calculemos este coeficiente m y este coeficiente n a través del cálculo de estos límites que tenemos aquí, tendremos la ecuación de la asíntota oblicua y
habremos determinado entonces tanto las ramas infinitas como las asíntotas de la función y trataremos ahora de ir a pasar a otro punto, a otro ítem del temario del estudio analítico de la función que estamos estudiando. Hemos resuelto entonces el problema de cómo determinar los coeficientes de la eventual asíntota oblicua. Lo que nos queda pendiente es analizar los diferentes resultados que estos límites pueden arrojar y eso lo vamos a discutir en un segundito, simplemente ya para terminar toda esta temática de las asíntotas. Bien, entonces ahora lo que tenemos que analizar es qué sucedería según las distintas opciones que tenemos para estos cálculos que tenemos acá. En primer lugar, obviamente, ya que en el cálculo de n aparece el valor de n, vamos a calcular primero este coeficiente y una vez que lo tengamos determinado lo sustituimos acá. Bueno, entonces vamos a plantearnos las opciones que tenemos para n, o sea, a través del límite, como hicimos recién, con x tendiendo a más infinito, pasa lo mismo con menos infinito, obviamente, de la función f de x sobre x, y esto puede ser una alternativa que tenemos es que este límite nos dé infinito. Entonces en este caso, cuando el m me da infinito, obviamente no hay una ecuación donde yo tenga que poner infinito por x, o sea que no tengo asíntota oblicua. En el caso que el valor del m a través de este límite me da infinito, no hay asíntota oblicua, entonces lo que hay es una dirección asintótica fíjense que cuando el m me da infinito, como el m es la tangente trigonométrica del ángulo alfa, eso quiere decir que ese ángulo va tendiendo a 90 grados. O sea que esa eventual, o esa candidata a asíntota oblicua se va poniendo vertical. Y como no hay asíntota oblicua, tenemos una dirección asintótica paralela al eje OY, o sea, el eje vertical. Es lo mismo que le pasa, por ejemplo, en una función cuadrática, polinómica, de segundo grado, que tiene una representación como una parábola. Esas ramas de esa parábola presentan un comportamiento como que se quieren poner paralelas al eje vertical, cosa que no logran nunca, pero eso es gráficamente lo que significa una dirección asintótica paralela al eje OY. Este límite que está acá, en una segunda opción, me podría dar 0. En este caso, tampoco tengo asíntota oblicua. ¿Por qué no? Podríamos decir, porque podría ser una constante. No, porque fíjense que como hemos llegado a este resultado cuando el límite de la función nos da infinito, entonces si los valores de función tienden a infinito, yo no puedo tener una asíntota que lo esté techando, no tiene cota superior. Pero eso sí, al darme 0 el coeficiente angular, eso quiere decir que esa candidata a asíntota horizontal o a asíntota oblicua se va poniendo horizontal a medida que sube, porque los valores funcionales tienden a más infinito. Entonces, lo que tenemos acá es una dirección asintótica, pero en este caso paralela al eje OX. Esto es lo que le pasa a la gráfica de la curva logarítmica, que tiene un comportamiento así. Que parece que se va a poner paralela al eje de las X en la curva. Cortan uno al eje de las X y parece que se quiere poner paralela, pero no pasa eso porque siempre crece un poco más. Bueno, el tercer caso que tengo acá para ese límite es que este límite me dé un cierto número P perteneciente al conjunto de los reales y que sea diferente de 0, obviamente, porque si no sería en el caso 2. Entonces, en este caso, voy a analizar a través de esta fórmula que está acá las posibles alternativas que tenemos para el cálculo del segundo coeficiente, n, de la posible asíntota oblicua. Entonces nos planteamos el límite ahora, con x tendiendo a más infinito, de la función f de x menos p por x, voy a poner. Como p por x, porque recuerden que acá va el coeficiente angular, pero el coeficiente angular en este caso me dio p, que es un número real, así que lo puse acá.
¿Cuáles son las posibles alternativas para este límite? Bueno, tengo una posibilidad de que este límite me dé infinito. Si la verdad me dije me da infinito, tampoco tengo asinto oblicuo, porque eso quiere decir que esa recta, como teníamos hoy acá, se va para arriba, sí, siempre paralela a sí mismo, pero para arriba. Entonces, en este caso, lo que voy a tener es una dirección asintótica que va a ser paralela a la recta R de ecuación Y igual P por X. Porque como el coeficiente angular es P, tengo una recta oblicua que se va a ir desplazando hacia arriba. Entonces, el gráfico crece siempre y como que se quiere poner paralelo a esa recta, la que tiene el coeficiente angular P. La segunda alternativa que tengo para el cálculo de n es que esto me dé un número q cualquiera, un número real q, inclusive 0. Entonces, en este caso, voy a decir que hay asíntota oblicua y que se trata, naturalmente, de la recta R de ecuación Y igual P por X más Q, que son los valores que hemos encontrado para los coeficientes de la ecuación de esa recta. Naturalmente la tendremos que construir en el gráfico y seguiremos básicamente adelante. Bueno, esto es todo lo que tenemos que manejar desde el punto de vista conceptual para el análisis de las ramas infinitas y las asíntotas de una función. Como ustedes pueden ver, por derecha, por izquierda, por arriba, por abajo, aparece siempre el cálculo de límites. Por eso yo les digo a ustedes que hay que ser un campeón calculando límites. Y porque además el cálculo de límites también sigue en otros ítems que nos están esperando, interviniendo con una importancia realmente primordial. Así que bueno, vean estos videos, 1, 2, 3, todas las veces que quieran, analícenlos, practiquen con los ejercicios que están propuestos y que vamos a hacer en el pizarrón. Va a haber un nuevo video donde vamos a ir aplicando esto para calcular asíntotas y ramas infinitas. Cuídense, estudien, pregunten todo lo que necesiten preguntar. Y bueno, y además nos seguiremos viendo en los futuros videos o en las clases presenciales o en la videoconferencia. Chao. Pasen bien.